¿Quieres bajar la grasa abdominal y no sabes cómo? Ponle muchísima atención a este video porque vamos a hablar de eso. Empezamos. Mi nombre es Edgar Ramos y tengo más de 10 años ayudando a las personas a mantener su peso, bajar su peso y mejorar sus problemas de salud, solo a través de buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. Uno de los primeros puntos que necesitas saber es que debes consumir fibra. Debes consumir fibra soluble y debes consumir fibra insoluble. La fibra soluble la vas a encontrar, por ejemplo, en los granos. En tu alimentación debe estar rica de granos. Tenemos garbanzos, frijoles, arvejas, muchos lentejas, muchos diferentes tipos de granos que los deberíamos consumir porque son ricos en fibra. Aparte que son un carbohidrato complejo y ayuda mucho a la digestión. Y el carbohidrato, que es el insoluble, que son los que ayudan para el buen tránsito alimenticio, son normalmente los que contienen cáscaras. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las verduras y también tenemos las frutas, hortalizas, que también son ricas en lo que es fibra insoluble. Entonces tú debes asegurarte que en tu comida debe haber una buena ración de lo que tiene que ver estos dos grupos alimenticios. Número 2, también debes beber mucha agua. Asegúrate de beber la cantidad que necesitas de agua. Hoy en día existen ya fórmulas para calcular la cantidad de agua que debes consumir dependiendo de tu peso, pero lo recomendable y lo estandarizado es 2 litros de agua al día. Algo así como que un vaso de agua cada cierto tiempo. Puede ser un vaso de agua cada hora. El agua ayuda muchísimo para el buen tránsito intestinal, aparte que ayuda muchísimo a que el cuerpo se limpie, inclusive hasta tu piel mejora, pero debes consumir la cantidad adecuada. Hay muchas personas que sufren de estreñimiento y muchas personas que su abdomen se ve abultado simplemente por no tener una buena dieta rica en fibra y en agua. Entonces, solo con estos dos ingredientes ya vas a bajar muchísimo el abdomen. Tercer punto, desayuna un desayuno, valga la redundancia, rico en proteínas. Muchas veces las personas solo se cuidan de que exista carbohidratos en su desayuno, pero la proteína es de vital importancia. Un desayuno que tenga una buena cantidad de proteína va a evitar que tú tengas languidez entre las 9 y las 10 de la mañana. Muchas veces las personas que solo desayunan algo como un café con no que sé, yo que sé, jamón, queso, una tacita de café en la mañana, pan, eso, va a hacer pues que en eso de las 9 y 10 y media tú tengas una languidez y empieces como que a bostezar y te empiece a dar como que hambre. Y bueno, pues el hambre significa que tienes que buscar algo de comer y lo que más rápido tenemos a mano casi siempre es un carbohidrato que termina engordándote más. Entonces, preferiblemente por eso tu desayuno, si tiene una buena cantidad de proteína, eso va a evitar que hagas eso porque te va a dar mayor saciedad. Entonces, asegúrate. Hoy en día existen inclusive hasta batidos proteicos que pueden ser ideales para recibirlos como desayuno. Si quieres información acerca de este tipo de batidos, déjame en los comentarios y te mandaré la información por interno. Siguiente punto para bajar la grasa abdominal. Evita el estrés. El estrés, esto hace que genere una hormona llamada cortisol, que esa normalmente hace que acumules más grasa a nivel del abdomen. Entonces, por eso tú ves que hoy en día está como de moda que las celebridades, personas de la televisión, las modelos practican mucho el yoga, ¿no? Practica mucho la meditación y es precisamente para evitar el estrés. Entonces tú también haz lo mismo, escucha música, canta, baila y también, ¿por qué no practicar meditación, yoga o leer un libro para que te baje el nivel de estrés? Número 5, realiza ejercicios, sobre todo los aeróbicos, o sea, donde te mueves, donde generas cardio, correr, saltar, bailar. Son este tipo de ejercicios que te van a quemar rápidamente esa grasa que se acumula en la parte abdominal. Y de vez en cuando también, y si está en tus posibilidades, puedes hacer burpees, por ejemplo, ¿no? O puedes hacer también sentadillas en tu casa, que te va a ayudar muchísimo. Entonces, que tú realices 3 veces a la semana ejercicio, está perfecto. Puede ser un tiempo de 30 minutos por día, ideal. Ahora, si nunca lo has hecho, puedes empezar de a poco, y con 5 minutos al día para principiantes está increíble. Y un ejercicio sencillo que yo siempre recomiendo, puedes saltar la cuerda al lado de tu cama, no necesitas espacio, no necesitas máquinas, no necesitas tiempo. Con 5 minutos de saltar la cuerda le haces un beneficio increíblemente bien a tu cuerpo. 6.
Evita carbohidratos refinados, sobre todo estos carbohidratos que ya son los procesados, los que encuentras en el supermercado. Darles un stock. También evita los carbohidratos que venden en las panaderías, así donde venden pues tortas, cake y todo este tipo de cosas. Casi siempre lo que está ahí te va a engordar. Así que si tienes que elegir alguna vez algún tipo de estos carbohidratos, elige preferible los que sean complejos. Pero los procesados normalmente, mejor diles stock, olvídate de ellos. Tu cena por último, tu cena debe ser liviana, debe ser de fácil digestión, pero no por ello va a ser tu cena menos nutritiva. Entonces debes asegurarte que lo que vas a consumir como merienda no sea muy pesado. ¿Has escuchado el dicho, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y merienda como un mendigo? Pues tiene mucha razón este dicho. Entonces asegúrate de cenar algo liviano, en lo preferible que también contenga carbohidrato. Bueno, y el otro punto es que debes ir con el estómago, o sea, debes cenar mínimo 2 horas antes de acostarte, porque hay muchas personas que cenan y a la media hora se van a dormir y no le das tiempo para que tu digestión haga su trabajo, y muchas veces esa es la causa de que al siguiente día tu estómago esté como hinchado, amanezcas como con llenura, como con agriura, como con una mala digestión, ¿verdad? Y muchas veces esta mala digestión hace que en el siguiente día en el desayuno ni siquiera te dé hambre. Y por eso muchas personas no desayunan porque dicen que no les da hambre, pero porque están acostumbradas muchas veces a cenar algo muy pesado y le están haciendo un daño terrible a su organismo. Aparte de que no es una buena digestión, te estás quedando con todos los residuos en tu estómago y tan solo créeme, he tenido personas que han perdido en apenas una semana, 10 días, hasta 10 centímetros de cintura con tan solo hacerles una limpieza intestinal y que botan en el baño lo que tú no tienes idea. Entonces, asegúrate de que sea una cena así. E inclusive también aquí te puedo recomendar que existen hoy en día batidos nutricionales, batidos proteicos que pueden ayudarte en la cena. Y eso puede ser también una excelente alternativa, ¿no? Sobre todo también en el desayuno, aquí me regreso, sobre todo en el desayuno, porque muchas veces en el desayuno no hay tiempo para hacer un desayuno tan nutritivo, proteico, por el tiempo de salir corriendo, los niños, etc. Entonces ahí cae muy bien un batido de estos proteicos que se los prepara en licuadora y ya están, y puede ser en la cena la misma alternativa. Listo, pues entonces si tienes más preguntas, si tienes preguntas, escríbemelas en los comentarios, estamos dispuestos a responderte. Y sígueme para los siguientes videos. Así que si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.